Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y en esta clase, que también va a ser virtual asincrónica, como está programado, vamos a trabajar en el mismo contenido que estamos trabajando desde la semana pasada, pero vamos a avanzar un poquitito. También voy a hacer una presentación que me va a acompañar en este diálogo en voz alta, como suelo llamarlo yo. Eh, y me olvidé el otro día de incorporar a la sección archivos el PDF de esa presentación que acompaña este video, porque siempre es bueno tenerlo grabado o tener guardado ese material impreso. Si me permiten un segundito, voy a compartir estas presentaciones. La clase de hoy tiene como título La ecuación de la recta en el hacer matemático, que es el tema que estamos trabajando. Y vamos a retomar desde la última clase que hemos desarrollado la semana pasada, el día viernes, donde sutilmente yo mencioné tres geometrías. Una la geometría euclidiana, la otra es la métrica y la otra la analítica. ¿Y qué tiene que ver con esto que habíamos charlado en esa clase sobre la mirada en la geometría de los antiguos matemáticos griegos y la mirada que se retoma de esos problemas de los matemáticos griegos que retoman los matemáticos del siglo XVII? Entonces, me parece que desde el principio tenemos que tener claro que no hay una sola geometría, o que la geometría se subdivide en varias ramas y cada una se focaliza según la mirada que pongamos en el objeto matemático. Y la geometría euclidiana es la que corresponde al estudio de las propiedades geométricas en el espacio euclidio, y que responde a los axiomas que enunció Euclides. ¿Por qué es importante desde el principio hablar de geometrías euclidianas? Porque si hay geometrías euclidianas, hay geometrías no euclidianas. Y las no euclidianas no corresponden a espacios euclidios y las van a trabajar a partir de la geometría de cuarto año del profesorado. Entonces ya desde el principio nosotros tenemos en claro que existe la geometría basada en los postulados que realizó Euclides, pero que esos postulados fueron como objetados en el siglo XVII y empieza un movimiento que concluye a fines del siglo XIX con las geometrías no euclidianas, que es muy fascinante y que seguramente cuando lo aborden van a comprender cómo se amplía este campo de estudio. Después tenemos la geometría métrica, que es la que ustedes van a desarrollar con la profesora Verónica en primer año del profesorado, y que trabaja sobre el espacio euclidio, pero estudia problemas afines a objetos matemáticos como la recta, las secciones cónicas, los arcos, los polígonos, las incidencias, la intersección, el paralelismo, la perpendicularidad. Es decir, que se ocupa de problemas geométricos, pero donde entra en juego la medida. Y por lo tanto, el cálculo de longitudes, amplitudes, distancias, áreas, volúmenes y medición de ángulos. Hay algo que es interesante, porque muchos hablan de esta geometría métrica como la geometría que
que se estimula o que nace a partir del teorema de Pitágoras y de Tales. Y es esa geometría que toma como punto de referencia esa geometría clásica de la época de los griegos. Y después, en segundo año, ustedes van a abarcar un estudio en profundidad de la geometría analítica. Con esos fundamentos que ustedes van construyendo en primer año, en segundo año están en condiciones de trabajar la geometría en el plano bidimensional a través de un sistema de coordenadas. Es cuando la recta, por ejemplo, ya no la pensamos en lápiz y papel, en un papel que representa un plano. Y cuando no la pensamos de esa forma, la recta siempre está asociada a una ecuación algebraica. Ahora, no quiere decir que en primer año no trabajen con funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, y que no trabajen con algunas conceptualizaciones de geometría analítica. Lo que quiere decir es que si bien trabajan, no lo van a tomar en profundidad hasta que no estén cursando o atravesando la geometría analítica. Porque este año se van a abocar al estudio de la geometría métrica. Y hay algo interesante que he comentado en el encuentro asincrónico anterior, pero que a mí me gustaría retomar, porque alguien dijo, yo no sabía que el plano estaba dividido en 4 regiones, o en 4 cuadrantes. En realidad, el plano cartesiano, que está dentro de un plano geométrico, a partir de los ejes que trazamos, ese plano cartesiano queda dividido en 4 regiones angulares. Pero porque yo tracé 2 ejes perpendiculares o 2 rectas perpendiculares que se cortan en un punto que llamamos O y que es el origen de ese centro de coordenadas, pero también el plano puede estar dividido en 4 regiones y no ser exactamente como las del plano cartesiano, porque para que quede determinado el plano en 4 regiones angulares ortogonales, o sea, regiones angulares que se forman con rectas perpendiculares y que forman ángulos rectos, por eso se llaman ortogonales, tienen que ser rectas perpendiculares. Cuando las rectas no son perpendiculares y se cortan, también dividen el plano en 4 regiones, que ya no son los cuadrantes que ustedes ven acá. A mí me parecía importante porque si los ejes son perpendiculares o las rectas son perpendiculares, quedan 4 cuadrantes y el cuadrante horizontal lo designamos como las abscisas y también con la letra X, y el cuadrante vertical, las ordenadas, y también usamos la letra Y o la letra I, de acuerdo como ustedes quieran nombrarlo. Ahora nos vamos a centrar en el problema, en esta situación matemática que está en el foro de la clase 1. Y hay parte de esto. No está en esa gráfica la ecuación, yo la puse acá, porque ya estamos como avanzados y ya algunos han manejado esta ecuación. La situación del punto del ítem 2 dice, el gráfico de esta representación es una función. Bien. Muy bien. De esta afirmación surgen preguntas. O sea, esa afirmación nos genera interrogantes. La primera es, ¿dónde nos coloca esta actividad? La segunda sería el gráfico, ¿qué características tiene? Que ya todos han dado una respuesta más o menos. La tercera, ¿cómo está definida la recta en este contexto? Porque ahora sabemos que hay contextos para definir la recta.
¿Qué información nos ofrece esa gráfica, esa recta? Y además, hay algo interesante. La recta, ¿está asociada a una ecuación? Si es así, ¿por qué está asociada a una ecuación? Y después, finalmente, si trazo una recta paralela y una recta perpendicular, la pregunta sería, ¿cómo hago para trazarla? ¿La trazo teniendo en cuenta la ecuación? ¿La trazo teniendo en cuenta la regla y la escuadra y el lápiz? ¿Cómo hago? Porque esos son todos interrogantes que me surgen cuando tengo que resolver esta situación. Bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Dónde nos coloca esa actividad? Aquí debemos preguntarnos si nos encontramos en la geometría métrica o en la geometría del plano bidimensional. Es decir, a través de un sistema de coordenadas. La gráfica ya nos está dando la respuesta. El gráfico nos está dando la respuesta, porque la actividad nos presenta una gráfica, y la gráfica está definida en un par de ejes coordenados. Por lo tanto, yo me estoy parando para resolver esto, para mirar este problema, en lo que se llama la geometría analítica, es decir, del plano bidimensional. Muchos de ustedes ya dieron una definición de qué características tiene la gráfica. Es una recta, algunos hablaron de función lineal. Pero en la clase del día 8 de abril quedó determinado que esa recta es un conjunto de puntos del plano donde las coordenadas de cada punto obedece una relación de primer grado. O sea que está asociada a una ecuación. Y ahí tengo una respuesta. ¿Esa recta está asociada a una ecuación? Sí. ¿Por qué? Porque está dentro de un plano cartesiano. Entonces hay una ecuación que la identifica. En palabras cotidianas, asociadas a los hechos cotidianos, diga, esa gráfica tiene un DNI o un ADN. O sea, yo sabiendo ese ADN de la gráfica, sé muchas cosas. Sé dónde corta el eje de las ordenadas, sé cuál es la pendiente. O sea que tengo información. Quiere decir que cada ecuación me tira una información. Y cuando más completa es la ecuación, o sea, cuando ya estoy en segundo grado, tercer grado o cuarto grado, más información me tira. Me da una cantidad de información, por eso digo, es como el ADN geométrico de esa recta que está colocada o está pensada dentro de la geometría analítica, o sea, la de los ejes coordenados. Bien. Y la ecuación, si bien no está escrita, yo la escribí acá, pero si bien no está escrita, y la escribí porque vi, y además Verónica me comentó de que había muchos que habían llegado a esa ecuación. Esa ecuación, más allá de los números que puede tener escrito, es del tipo mx más b. Si hacemos un poco de memoria de lo que atravesamos en la escuela secundaria, M se llamaba pendiente y B se llamaba ordenada al origen. ¿Qué nos está diciendo? M me está dando información de cómo está inclinada la recta, B me está dando información en qué punto del eje de las Y o de las Y o de las ordenadas está la recta cortando. Bien, eso es interesante. Bueno, en la escuela secundaria hemos trabajado con los gráficos. Y la forma más sencilla, nosotros vamos a ver más formas de poder alcanzar la ecuación a través de la cursada, pero vamos a trabajar ahora con lo que sabemos, con la información de la escuela secundaria, que es lo que es mi punto de partida. En la escuela secundaria, muchos de ustedes, para calcular ese M, que es la pendiente, también a veces en algunos momentos la ecuación se escribía como f de x igual a y o y igual a por x más b. Es lo mismo, pues son letras que generalizan. Pero la docente les habrá dicho
que para poder calcular la pendiente de esa recta, o sea, el valor de m en la ecuación, había que conocer, o sea, había que marcar un triangulito en la recta, como el que yo he marcado acá, y había que conocer la altura de ese triangulito rectángulo y la longitud de la base de ese triangulito rectángulo. Y acá, aunque ustedes no lo crean, estamos en la métrica. ¿Saben por qué? Porque acá estamos aplicando el teorema de Pitágoras. ¡Ah! ¡Qué cosa! O sea, cómo esto se entrelaza, se entrama, se entreteje. No es que estamos mirando desde la geometría analítica y no vamos a recurrir a la métrica. Por esa misma razón, para poder cruzar la geometría analítica, hay que tener la cruzada aprobada de la geometría métrica. Y para dar el final de la geometría analítica, hay que tener dado el final de la geometría métrica. Entonces, lo que hacíamos en la escuela era, para calcular el valor de m, era medir las unidades que representaba la altura del triángulo, el cateto de altura, y medir las unidades que representaba el cateto de base. Y entonces, con eso podíamos encontrar el valor de esa pendiente, que está dada por la tangente de este ángulo, que es agudo, porque estamos trabajando los catetos que son rectangulares, o sea, son rectos. Entonces la tangente, que es una relación trigonométrica, la tangente de un ángulo me relaciona los dos catetos, o los valores de los dos catetos. Eso también es un tema de geometría de la métrica, y que se retoma en la geometría analítica. O sea, como conceptos que van a construir este año, los van a retomar. Ahora, esto es lo que trabajamos en la escuela secundaria. Cuando la docente, mi colega Verónica, retome esos saberes que ustedes tenían, los van a mirar desde otro lugar, porque los van a mirar como, ya pensándose como futuros docentes que van a formar estudiantes de la escuela secundaria. En este momento ustedes lo saben como estudiantes de la secundaria, o sea, saben esta conceptualización. Bueno, si no la han construido se están enterando ahora, pero eso no hace la cuestión, porque siempre estamos retomando saberes previos, y si esos saberes previos no están construidos, ya enseguidita nos ponemos en movimiento para incorporarlos. Entonces, la pendiente va a estar dada por el valor de las unidades de la altura y el valor de las unidades de la base. Y ahí me sale cuánto vale la pendiente. Vale 2 unidades, pero eso está asociado a un valor de ángulo, que también vamos a ver más adelante qué valor de ángulo le corresponde, porque si la tangente del ángulo vale 2, habría que ver qué ángulo le corresponde una tangente de 2 como referencia. Pero eso es tema que vamos a retomar en otra clase. Por ahora sabemos que la pendiente es 2, porque no nos interesa el ángulo tanto de inclinación, sino nos interesa la ecuación. Y después, por ver en la gráfica, tenemos la información que la recta corta a la ordenada en el valor -1. Entonces ya sabemos cómo calcular la ecuación que no estaba escrita, pero que estaba en forma implícita en el gráfico. Hay formas explícitas cuando se escribe, como la escribí yo, en este gráfico de acá arriba. Ahí está explícita, ahí está nombrada. Y acá no está escrita, sino que la deduzco del mismo gráfico. Bueno, y ahora me queda, y esto es como un cierre, pero me queda el trazado de la paralela y la perpendicularidad. Y acá no pregunto, pero son saberes previos también, ¿qué se entiende por paralelo? ¿Qué se entiende por perpendicular? Seguramente en la clase de mañana, miércoles, van a trabajar esto con Verónica, a ver por dónde van esas conceptualizaciones. Y lo interesante es que ahora yo tengo que recurrir a mis saberes previos.
y tengo dos caminos alternativos. Uno es hacerlo con el lápiz, la escuadra y la regla, como está acá, o sea, sabiendo la técnica, porque no es que así nomás trazo una perpendicular, tengo que usar técnica. Acá se hace con dos escuadras, que una es un cartabón y la otra es la escuadra. También hay que buscar en el diccionario qué significa escuadra y cartabón. En realidad las dos son escuadras. Lo que pasa es que una tiene un cateto más largo que otro, que es la escuadra escalena, si vamos al caso. Y la otra es la escuadra isósceles porque tiene los dos catetos iguales. Y a esa es la que le llamamos cartabón. Pero a veces se van a encontrar definiciones donde está la definición al revés. Pero después vamos a argumentar por qué nosotros, desde la geometría, en el profesorado, argumentamos que la escuadra escalena es la escuadra simple, la estándar, y la otra, que tiene los dos catetos iguales, le llamamos cartabón. Pero bueno, es tema de otra clase también. O sea, acá es como que salen cuestiones que nos dejan pensando y nos abre panorama y nos manda enseguida a buscar información. O sea, siempre estamos buscando información, queremos adelantarnos. Y está bien eso. Hay técnicas para trazar perpendiculares y para trazar paralelas. Yo para trazar perpendicular tengo que mantener el ángulo recto, pues si no trazo dos rectas que se cortan, pero que no son perpendiculares. Y para trazar rectas paralelas tengo que mantener la dirección, por eso tengo que apoyar la escuadra sobre una regla o sobre la otra escuadra. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿lo realizo con la ecuación? Pero esto es más complicado, porque si hay saberes previos que yo puedo recuperarlos, si los construí en la escuela secundaria, pero hay saberes que ni siquiera se trabajaron en la escuela secundaria. Como por ejemplo, encontrar la ecuación de una paralela, una perpendicular, una recta dada en ejes cartesianos. Entonces, como esto es medio difícil partir de la ecuación, con Verónica pensamos, y si le decimos que tracen a partir de la recta original que tenían, que es esta que está acá, que tracen una paralela y una perpendicular, como lo hicimos nosotras, y que como ya saben, buscar la pendiente y la ordenada del origen, con el método ese sencillito que nos enseñaron en la escuela secundaria, encontrar la ecuación de esas dos rectas nuevas que nos piden. Y después hacer algunas conjeturas anticipatorias, porque esto también es tema de primer año. Pero nosotros ahora estamos tanteando algunas cuestiones que tienen que ver con sus saberes previos. Nosotros somos conscientes, muy conscientes, que ustedes, algunos, han realizado la escuela secundaria hace mucho tiempo. Otros la hicieron en los cursos nocturnos complementarios. Otros tienen conocimientos muy avanzados. Pero acá no se trata de, ya lo tenés que saber. Acá tanteamos lo que se conoce y a partir de lo que se conoce estamos construyendo conocimiento nuevo. Por supuesto que como estamos en un grupo socializando, hay conocimiento que de repente yo no lo conozco, pero estoy sentado al lado de otro que sí lo conoce, y ya estar en contacto con lo que el otro conoce me pone a mí en ambiente para ir construyendo también. El conocimiento se construye socialmente. ¿Qué significa eso? Que construir conocimiento yo solito no sirve para nada. Mi conocimiento tiene que ser social, lo tengo que poder socializar. Y tengo que intercambiarlo, porque si no, me queda a mí solamente conocimiento. Y es el otro el que por ahí me interpela, me pregunta, y yo voy modificando mi conocimiento, porque tengo que dar respuesta a lo que el otro me pregunta.
o defender lo que yo sé. Bueno, mañana van a trabajar con Verónica. Me alegro de haber compartido con ustedes esta clase asincrónica, y como nos vamos a ver la otra semana presencialmente, pero atravesamos un fin de semana un poco largo porque está Semana Santa, les deseo también que tengan unos buenos momentos familiares, y si trabajan también que pasen buenas jornadas laborales. Nos vemos después de Semana Santa. Yo voy a ir el martes. Adiós.